Muy buenos días para todos, ¿cómo están ustedes? Me alegra mucho estar nuevamente aquí, compartiendo algo más en este canal, el Evangelio del Reino de los Cielos. A todos, gracias por ver estos videos, gracias por estar aquí. Como les he repetido en tantas ocasiones, el propósito de este canal es hablar acerca del Evangelio desde una perspectiva muy diferente a lo que nos han enseñado. Creemos que hay muchas cosas que están por descubrirse. Esperamos que estas cosas sirvan para que mejoremos nuestra relación con el Padre Celestial, para que crezcamos en la parte espiritual, lejos de la manipulación. Yo simplemente soy una persona que ha leído la Biblia por 30 años, que he estado en varias religiones, que intento descubrir la verdad. Intento descubrir qué es lo que estoy haciendo aquí, cuál es el propósito, qué es lo que el Padre desea de nosotros. Y bueno, pues en ese sentido me aventuro a hacer preguntas, me aventuro a cuestionar las cosas que creo y le pido al Padre que me ayude a entender. Yo quiero entender. Y espero que ustedes también tengan ese propósito y me ayuden. Como les digo, no creo que mi palabra sea la última. Yo lanzo mis apreciaciones, pero pues cada uno de ustedes puede diferir, puede contradecir, puede tener otra opinión y está bien, es respetable. Si desean escribirme, ahí en los comentarios del último video los voy a estar revisando. Gracias a los que se han suscrito al canal en estos días. No los conozco, pero considero que son mis hermanos. El Padre creo que está levantando un pueblo en todo el mundo y que se ha despertado un movimiento que busca estudiar la Biblia de manera sincera. Así que a todos bienvenidos. El tema de hoy, como siempre, candente, ¿cierto? Digamos que estremecedor, pero pues hace parte. Yo lo que deseo y oro al Padre es que nuestra mente despierte. Estamos dormidos. Y que necesitamos despertarnos, porque esta vida no puede ser simplemente levantarnos, madrugar cada día, ir al trabajo, recibir algo de dinero y pagar las facturas y al otro día sigue lo mismo. Necesitamos entender de qué se trata todo esto y pues la única herramienta con la que contamos es la parte espiritual, basada por supuesto en la Biblia. Pero la Biblia no es un libro fácil de entender. No es fácil de entender. Requiere que dediquemos tiempo, que dediquemos oración y relación con el Padre. ¿Sí? Queremos es mejorar esa relación con el Padre, de hecho. Hoy vamos a descubrir, vamos a investigar qué es lo que la Biblia dice respecto a los diezmos y las ofrendas. ¿Qué es lo que realmente la Biblia enseña? ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Para que tengamos un panorama muy claro, para que sepamos de qué se trata todo esto, de los diezmos y las ofrendas. ¿Hay que darlas? ¿A quién hay que dárselo? Bueno, todos los pormenores respecto a este tema. Y quiero que antes de empezar tengamos algo muy en cuenta, algo muy en cuenta, y es lo siguiente. Quiero que lo tengamos bien presente. El Tanaj, la Torá, bueno, los primeros libros
ustedes van a descubrir que esos libros tienen un destinatario. Y ese destinatario es el pueblo de Israel, ¿no? Formado de Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, esos 12 hijos que van a Egipto por el tema del hambre, allá se multiplican, el faraón de esa época los vuelve esclavos, luego llega Moisés, los libera y los lleva a la tierra prometida, donde se establecen como una gran nación. Hasta ahí fácil, ¿cierto? Es fácil entender eso. Número 1. La Biblia, la Torá, fue dada en un contexto hebreo. Por eso utilizamos o sacamos algunas claves de las palabras hebreas. Todo su contexto fue hebreo. Por lo menos el Tanaj fue dado exclusivamente en hebreo, porque el receptor era el pueblo de Israel que hablaba hebreo. Bueno, al inicio algo de arameo y luego hebreo, pero el contexto es en este idioma, en el idioma hebreo. Luego ya con el Nuevo Testamento y la influencia de otras civilizaciones o culturas, ya entró el griego a formar parte de la Biblia, pero inicialmente fue hebreo. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Y fue con el pueblo de Israel, con ese pueblo escogido, que el Padre celebró su pacto. El Padre jamás celebró un pacto con una iglesia o con otra nación que no fuera Israel. El apóstol Pablo dice que del pueblo de Israel es la ley, el pacto, las promesas, etcétera, etcétera. Entonces, todo se hizo con el pueblo de Israel. Es más, Yeshua mismo nació siendo judío y habló hebreo y estuvo en un contexto netamente judío. ¿Qué ha pasado con las religiones y qué ha pasado con el cristianismo? Ha descontextualizado el marco hebreo de la Biblia y lo ha occidentalizado, lo ha cristianizado. Y ahí perdió completamente el mensaje hebreo que tenía la Biblia. Entonces se han cometido una cantidad de cosas, se ha enseñado una cantidad de cosas que nada tienen que ver con el mundo hebreo de la Biblia. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque el tema de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con haber tergiversado el mundo hebreo y haber mezclado con otras ideologías para que parezca verdad. Y puedo decir con absoluta certeza que las iglesias cristianas están divorciadas de la Biblia, porque tomaron un libro hebreo y lo contextualizaron a su fe occidental, a su óptica occidental, y entonces la Biblia perdió el valor hebreo que tiene. Y por eso muchas cosas no se entienden, ¿no? Por eso muchas cosas no se entienden. Así que el tema de hoy, diezmos y ofrendas. Muy bien. Las iglesias cristianas aman el usar las figuras bíblicas como el diezmo para hacer que los creyentes apoyen dichas organizaciones, ¿no? O sea, está tan desubicado ese concepto. Hoy lo vamos a ver y se van a dar cuenta cuán lejos están las iglesias cristianas de la verdad. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer hoy es ver a la luz del Evangelio del Reino qué es lo que realmente el Padre demanda de nosotros. Vamos a hablar del diezmo, vamos a utilizar algunos textos que ustedes pueden corroborar en sus Biblias. Lo primero que debo decir es que los diezmos fueron instituidos por el Padre en su pueblo Israel.
no son invento de Moisés, no es invento de nadie más, sino que es un invento del Padre. Y la Torá, que aproximadamente, digo aproximadamente porque fue Maimónides, un judío erudito, quien hizo la cuenta, pero pues yo me puse un día a contarlos y no son 613, son menos, porque hay algunos que están repetidos. Pero vamos a decir que la Torá tiene 613 mandamientos. ¿Qué es la Torá? Los 5 libros de Moisés, todas las órdenes que el Padre le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Hagan esto, no hagan esto, hagan esto, no hagan esto, hagan esto, no hagan esto. Esa es la Torá. ¿Está bien? Y dentro de esos 613 mandamientos estaba el de los diezmos. ¿Está bien? Así que fue un mandato que Dios le dijo a Moisés que le pidiera diezmos al pueblo. Muy bien. Hebreos capítulo 7, versículo 5. Dice, y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la Torá de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Vamos a seguir aprendiendo. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, en 12 familias. Jacob tuvo 12 hijos y cada uno fue un jefe tribal en la nación de Israel. ¿Está bien? Y así se llamaba, por eso vas a encontrar que Manasés, que Judá, en fin, todos los 12 nombres de los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué se llaman judíos? Porque el patriarca de esa tribu fue Judá. Sí, ahí vamos aprendiendo todas esas cosas que son muy útiles a la hora de entender la Biblia. Así que aquí Pablo, el escritor de Hebreos, nos recuerda que hay un mandato, Hebreos 7:5, hay un mandato en la Torá que los hijos de Leví, es decir, los descendientes de Leví, de uno de los hijos de Jacob, se les dio la orden de que ellos fueran sacerdotes. Acuérdense del episodio entre Moisés y Aarón, ¿no? En ese episodio en que Aarón interviene y entonces establece que la tribu de Leví iban a ser los sacerdotes. ¿Sacerdotes para quién? Pues había un santuario, luego fue el templo de Salomón que fue construido y en ese santuario, en ese templo se hacían sacrificios de animales y ofrendas de frutos para el Padre. Era el plan de la salvación en figuras, en sombras, como ya hemos visto, y allí quienes ejercían ese trabajo, quienes tenían la labor de ministrar el santuario con los sacrificios y con las ofrendas, pues eran los hijos de Leví. Por eso se llaman los levitas. ¿Está bien? Bueno, es mucha información para los nuevos que todavía no saben esto, pero pues vale la pena aclararlo, ¿no? Entonces, si es mucha información, pues retrocede el video y repítela. Es bueno que la aprendamos. Es bueno que la tengamos presente. Los diezmos. ¿Qué decía la Torá? ¿Cuál fue la instrucción, no? Que los hijos de Leví fueran los sacerdotes que se ocuparan del templo y a ellos, solamente a esa tribu, muy importante tenerlo en cuenta. No era para todo israelita, ni era el que dijera, yo quiero ser sacerdote, yo me pido ese cargo. No, señor, no. No, ni siquiera los hijos de Moisés podían ser sacerdotes. No, era única y exclusivamente para esa tribu. ¿La tribu de quién? ¿Ya se les olvidó? De Leví. Bueno, Hebreos, a ver aquí, Hebreos 27:9. Bueno, estábamos en esa cita, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Levítico 27:30? Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Entonces ahí está la orden, ¿no? Les dice, de toda la tierra, de las semillas, del fruto de los árboles, absolutamente de todo, el 10% es del Señor, dice Levítico. Y aquí hay otra cita en Números 18:24, dice, porque el diezmo
de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo le he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Esa tribu, la tribu de Leví, como tenían de sueldo, de herencia, es decir, de poder adquisitivo era a través de los diezmos, entonces a ellos no se les dio tierra, no se les dio lotes, ni casas, ni fincas, ni ganados, ni nada de eso. Es decir, como el diezmo era para ellos, pues se les sacó de la repartición. Es muy importante también tener en cuenta eso. Ahora vamos a ver Deuteronomios 14:28. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Bueno, dejémoslo ahí porque ahorita vamos a tocar ese tema. Deuteronomios 14:29. Y vendrá el levita, acuerden, los hijos de Leví se llamaban levitas. Cuando veas en la Biblia levitas, quiere decir que es un descendiente de Leví y por tanto, candidato a ser sacerdote, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que hagas. Deuteronomios 26:12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, es la misma cita, sí, está aquí repetida. Muy bien. Entonces, vamos a recapitular un poquito. El diezmo era una figura que el Padre escogió como medio para sustentar a los levitas, ¿está bien? Que era la encargada de ministrar toda la parte religiosa, toda la parte espiritual del santuario. Esa tribu era desprovista de bienes y posesiones y por ende no tenía cómo ganar dinero. Entonces el Padre, mediante esa figura, la del diezmo, ¿qué es el diezmo? Es el 10% de lo que tú produzcas, ¿no? Ese era el mandato, es el 10% de lo que producía la tierra pues para los israelitas. Y con ese diezmo tenían que mantener a los levitas. Pero ¿qué era y cómo se daba el diezmo? ¿Qué era? ¿Cómo era que se hacía la cuenta, no? Pues de las cosechas y de los ganados que en ese año habían podido recoger, se separaba la 10ª parte de eso que habías producido, y esta parte del diezmo era llevado al alfolí, ¿no? Que, permítanme, les explico, en las iglesias les dicen, que miren que el alfolí, y le pasan un sobrecito. ¿Qué cosa más descontextualizada del alfolí de Israel? Porque el alfolí en Israel era un almacén, era una casa gigante, donde las personas llevaban el diezmo allá. Y era el almacén de donde se alimentaban los de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. No era un sobre ni una cuenta bancaria. Ahora, el diezmo era llevado en especies, en cebada, en trigo, en animales, en fin, en lo que produjera la tierra, era llevado allá y ellos almacenaban en esa bodega que se llamaba ¿cómo? Alfolí, ¿no? Cuando Malaquías, por ejemplo, dice, venid, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Por eso dice eso, haya alimento en mi casa, es porque era comida, era para comer, ¿no? De esa bodega se alimentaban los levitas, no solamente ellos, ¿no? Sino que también el mandamiento era para que lo compartieran con las viudas y los huérfanos, es decir, la gente más pobre y necesitada. Entonces, algunas veces, solo algunas veces, y en caso de necesidad, si había la imposibilidad de llevar el diezmo en especie, pues podían llevarlo en dinero, ¿no? Nadie más que los de la tribu de Leví podían tomar esos diezmos. Eso es indispensable entenderlo. El mandamiento está en Deuteronomio 26. Ahora, ya está el mandato, el pueblo de Israel está llevando los diezmos, la tribu de Leví es la encargada del sacerdocio,
hay un sumo sacerdote, hay sacerdotes, hay ayudantes de sacerdotes, está funcionando todo este sistema de sacrificios de animales que representaban a Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está funcionando cuando ¡pum! Llega Yeshua. Llega Yeshua y ahí sucede, ahí cambia todo. Tú tienes que entender que hay un antes y un después de Yeshua. Si tú no te detienes como un semáforo en rojo cuando aparece Yeshua, perdiste el mensaje trascendental de Yeshua. Lo perdiste porque te vas a confundir. Entonces aprende a hacer una línea imaginaria entre antes de Yeshua y después de Yeshua. Llega Yeshua, está funcionando el sacerdocio levítico, solo que los fariseos se han apoderado de ese sacerdocio, ¿no? Ahí vemos a Anás, a Caifás, que eran del Sanedrín, que son los que atacan y enjuician a Yeshua. Ellos tienen el sistema del sacerdocio, tienen el templo de Shlomo, está funcionando allí. Y llega Yeshua, y Yeshua va contra ellos. Si tuviéramos que hacer una similitud, la iglesia verdadera, entre comillas, eran los fariseos, ¿no? Y llega Yeshua, un simple parroquiano por allí, un simple transeúnte del pueblo, y llega a cuestionar las maneras, los métodos, las interpretaciones de los fariseos. Y ¿saben algo? Yeshua también mencionó los diezmos en Mateo 23 contra los fariseos, pero es extraño, es bastante extraño que Yeshua use precisamente la mención de los diezmos para cuestionar a los fariseos. Dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas», está diciendo a ellos, «porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino». Bueno, eran cosas pequeñas, ¿no? «Y habéis descuidados los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Muy bien, entonces está la mención de Yeshua diciéndoles: ustedes hacen el diezmo, en eso sí lo sacan, de eso sí están muy pendientes, pero olvidan la justicia, el amor al prójimo, ¿no? Entonces dice, Yeshua dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ya vamos para allá, no se preocupen. No voy a dejar el tema ahí simplemente, es que vamos despacio. En esa declaración de Yeshua no se ve que anular el sistema de diezmos, sino está señalando la actitud más bien descarada y perversa de los fariseos al obedecer una parte de los mandamientos y la otra simplemente descuidarla. Sin embargo, los apóstoles, mediante sus escritos, nos presentaron un ángulo muy abarcante respecto a Yeshua, porque lo identifican a él, especialmente Pablo, lo identifica como ese nuevo sumo sacerdote, un nuevo pacto. Acuérdense de Yeshua cuando se reúne con los discípulos y les dice aquí, yo soy, mi sangre es la sangre del nuevo pacto. Y entonces en las cartas de los apóstoles, en Hebreos, en las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, declaran que Yeshua es el nuevo y único sacerdote, y el nuevo sacerdocio humano, levítico, por supuesto, ha terminado. Y eso es trascendental. Yo les pido que lean Hebreos 7, 8 y 9. Hebreos 7, 8 y 9. Donde mencionan que Yeshua es el nuevo sacerdote. Y no solamente el nuevo, sino el único. Y que ese sistema de culto, ese sistema de sacerdocio donde humanos servían de mediadores ante Dios por nosotros, ya no va más.
y que ahora, a partir de Yeshua, a partir de su muerte, Él ejercería como único sacerdote entre el pueblo y el Padre. Debido a que ese sacerdocio humano había sido defectuoso, como lo señala Pablo, que incluso el sacerdote tenía que ofrecer por él mismo, ese sacerdocio no cumplía ni se podía comparar siquiera con el sacerdocio perfecto de Yeshua. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, pues no habría lugar para un segundo pacto, ¿no? Dice Hebreos 8:7. Ahora, vamos a mirar un poco qué dice Hebreos 9. Quiero leerlo y quiero que me presten mucha atención a la lectura. Está hablando el autor de Hebreos. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados, y tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto. Todas esas cosas, si quieren vayan a YouTube y miren cómo era el santuario por dentro, es lo que está describiendo, el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. ¿Está bien? Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Verso 9. Quiero que prestemos atención. Esto nos libra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de reglas externas relacionadas con los alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Escuchen bien esta frase. De Hebreos 9, verso 10. 9:10. Dice en la parte final, hablando del sacerdocio, dice, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Hasta cuándo eran válidas? Hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Está hablando del santuario de Israel, del santuario de los levitas, lo que manejaban los levitas, de eso está hablando. Y miren lo que dice el verso siguiente. Yeshua, Hebreos 9, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. ¿Se acuerdan que en el video pasado yo les dije que el santuario terrenal era una fotocopia del celestial? Pues allá está el celestial. Allá hay un santuario celestial y cuando Yeshua viene y muere y resucita, Él va a ese santuario a ministrar para la salvación de sus hijos, de sus escogidos. Entonces les repito, Yeshua, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo.
no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de los machos cabríos y toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Yeshua, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Yeshua es el mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. No quiero gastar todo el tiempo leyendo lo que ustedes también pueden leer en sus casas, así que voy a ir hacia la parte de adelante. Verso 26. Al final de este tiempo se ha presentado Yeshua, hablando de Yeshua, una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Sigue la lectura que vale la pena leer. Yo no la voy a leer porque nos gastaríamos todo el tiempo leyendo. Les pido que lo lean. Voy a pasar a Hebreos 8:6. Dice: pero el servicio sacerdotal que Yeshua ha recibido es superior al de los levitas, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para el segundo pacto. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos y que dice Pablo y que dice Pedro y todos? Presentan que ahora Yeshua es el sacerdote y que su sangre, representada por la sangre de los animales, ahora es su sangre la que va a limpiarnos del pecado. El mismo efecto que tenían figuradamente los animales en el santuario. Y que ahora Yeshua es el sacerdote. Y el cristianismo acepta que Yeshua es el sacerdote, pero no se pueden separar de la figura de los diezmos que era para los sacerdotes. Voy a ponerles un ejemplo para que entendamos. El presidente en algún momento dice lo siguiente. El presidente dice, bueno, el cargo del Ministerio de Agricultura, por decir algo, de Cultura, el Ministerio de Cultura, el Ministro de Cultura. Quiero informarles que ese ministerio lo voy a asumir yo, dice el presidente, ¿no? Es un ejemplo. Así que ahora yo voy a asumir las funciones del ministro de Cultura. Yo, porque soy mejor, puedo hacerlo mejor. Entonces acaba con esa figura. Ya no existe el ministro de Cultura. Por ende, ahora es él, el ministro, el que ejerce esas funciones. Lo mismo sucedió aquí. Había un sacerdocio, había unos sacerdotes, y llega Yeshua y acaba con ese sacerdocio. Lo termina. ¿Por qué? Porque ahora Él es el sacerdote. El perfecto, además, el perfecto sacerdote. Pero miren la incoherencia y la contradicción de algunas iglesias cristianas. Se acabó el sacerdocio humano, se acabó el sacerdocio levita. ¿Dónde está la incoherencia de las iglesias cristianas? Las iglesias cristianas aceptan, y es más, predican que ahora nuestro mediador es Yeshua como sacerdote. Él es el sacerdote. Está bien, eso es perfecto y está ajustado a lo que plantea el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Está bien. Pero si Él es el nuevo sumo sacerdote, si Él es el que ejerce el sacerdocio y ya la sangre de animales no va, los sacrificios no van, las ofrendas no van, pues quiere decir que el sacerdocio se acabó. Se acabó. Pero la incoherencia de las iglesias cristianas es que el mandamiento que era de los diezmos para la tribu de Leví, ahora se lo han asociado a ellos. Ahora se lo han postulado para ellos. Y yo les pregunto, señores pastores, ¿quién les dijo que ustedes eran levitas? ¿Quiénes son ustedes para reclamar los diezmos del pueblo?
Si ni siquiera los israelitas de sangre podían reclamar los diezmos, ¿en qué momento es que se acabó el sacerdocio y ahora ustedes son sacerdotes? Ahora ustedes son levitas que reclaman los diezmos de las personas. Es una contradicción inexplicable. Pero por supuesto uno entiende que lo que están buscando quizás es un asunto económico, un asunto, no sé, para financiar su obra, no voy a entrar a juzgar a nadie. Pero bíblicamente los diezmos eran para los de la tribu de Leví, los sacerdotes, para las viudas, para los huérfanos. Y llegado Yeshua como sumo sacerdote y como único sacerdote, el sacerdocio humano se acabó. Ya no hay mediadores humanos entre el hombre y Dios. Ahora es Yeshua ministrando en el santuario celestial, el real. El que había aquí era apenas una copia. Así que el sacerdocio humano terminó. Y si el sacerdocio humano terminó, ¿por qué ahora siguen pegados de la figura del sueldo de los sacerdotes que era el diezmo? Es como el ejemplo que les acabo de poner. El presidente acaba con el Ministerio de Cultura. Ahora él es el ministro de Cultura. Ahora él ejerce esas funciones y de repente aparece alguien por allá en una oficina diciendo: ahora yo soy el nuevo ministro de Cultura y tráiganme el sueldo a mí, el sueldo que le pertenece al presidente. ¿Ven la incoherencia? El ministerio de los sacerdotes humanos acabó, eso se acabó con la llegada de Yeshua. Y yo quiero que leamos el texto que sigue ahí adelante. A ver si lo encuentro por acá, que lo perdí. Bueno, ya se los voy a dar porque lo perdí. Moví aquí la pantalla y lo perdí. Los pastores podrían llegar a citar primera de Pedro 2:9, ¿no? Diciendo que ahora son reyes y sacerdotes. Pero eso no probaría nada al respecto, puesto que los discípulos, quienes fueron tan notablemente cercanos a Yeshua, jamás se apropiaron de diezmos, o siquiera intentaron pedírselo a la asamblea, ¿no? Cosa que habría sido un escándalo mayor, que debió ser registrado en el Nuevo Testamento, ¿no? Allí se hace mención de las ofrendas para la iglesia, las donaciones voluntarias. Vemos a Pablo en 2 Corintios 9:7 diciendo que cada uno dé como proponga en su corazón, y que los dadores alegres, y que no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama al dador alegre. Así que la figura de los diezmos está inoperante por razones obvias. El sacerdocio levítico humano se acabó. Pero noten ustedes que la Torá, que son 613 mandamientos, dentro de esos 613 está el de los diezmos. Los pastores con un anzuelito pescan ese, es solamente ese de la Torá. Lo demás dicen que está abolido, que ya pasó, pero ese no, ese sigue vigente, ese sí está vigente, el de los diezmos. Y sacan con un anzuelo ese de los diezmos y le hacen creer cuánta mentira a las personas sobre los diezmos, que si dan el diezmo Dios los va a bendecir, les va a prosperar, que la maldición de Malaquías y una cantidad de cosas. Así que si tú quieres dar el diezmo de lo que ganas, sería bueno considerar a quién lo diriges, a quién se lo das. Porque ya no hay levitas, si es que quieres cumplir exactamente con la Torá. Pero ¿sabe quiénes sí todavía están? Los pobres, las viudas y los huérfanos. Ellos sí. Si es que quieres dar los diezmos porque está en tu corazón, lo propusiste en tu corazón, el Padre te toca el corazón para ser dadivoso, busca una persona pobre, busca una viuda, busca una persona enferma, busca una persona necesitada y dáselo. No tengas temor, porque incluso en el pueblo de Israel los levitas compartían ese diezmo con las personas que no tenían nada. Incluso habían leyes del Padre para que en los cultivos se dejaran ciertos pedazos de los cultivos para que los pobres fueran a comer.
Así que dale el diezmo realmente a los que lo necesitan, la gente pobre, no al pastor que se autoproclamó levita, autoproclamó sacerdote sin serlo y que está tomando ese dinero para enriquecerse, para gastar en cosas que no tiene nada que ver con el mandato bíblico. Tampoco estoy diciendo que ahora, siquiera ya no tengo que dar nada. Yo les he dicho que en este canal estamos es para dar o hacer cosas movidos por el amor que el Padre ponga dentro de nosotros, no para me toca cumplir con esto, qué pereza, qué aburrimiento, no, qué desgracia tener que cumplir esto o hacer aquello. No. Recuerden, todo nace del corazón movido por el Espíritu. Y eso no quiere decir que entonces todo lo que ganes va a ser para ti. No, porque la Biblia, y les tengo una noticia que los va a escandalizar, los diezmos se acaban, pero entra en operancia el amor. El amor no tiene medidas. Yeshua lo expresó: si alguien te pide tu capa, dale también la túnica. Y si te piden que cargues una milla, carga 2 millas la maleta. O sea, el amor no tiene límites, no es el 10 ni el 20, dalo todo. Ese es el mensaje de Yeshua. Ayuda a los demás, ayuda a los que necesitan de ti. El mensaje del Evangelio del Reino es el amor a los demás. Por eso vemos a los creyentes en el libro de Hechos, capítulo 2, 3, cómo compartían, cómo no había nada que fuera de ellos, vendían sus propiedades, las traían a los pies de los discípulos, comida, ropa para la congregación. Dar no es prohibido, es aplaudido por el Padre, es mejor dar que recibir. Pero no es con la figura del diezmo como debemos hacerlo, porque los diezmos perdieron su validez. No hay un porcentaje, el mandato es dar todo, ayudar cuanto puedas, estar al servicio de los demás. Yeshua nunca pidió diezmos para él, pero sí vivió sirviendo para otros. Entonces, yo quiero que no se queden con lo que yo les digo ahorita. Investiguen más, lean más, averigüen más. Solo les doy pautas para que ustedes despierten, analicen, piensen cómo el cristianismo nos ha engañado, cómo el cristianismo nos ha mentido. Y claro, podemos reunirnos, podemos hacer un grupo con los que creemos en esta verdad del Evangelio del Reino. Claro que podemos hacerlo, y es posible que recojamos un recurso para ayudar a alguien. Claro, eso sí hay que hacerlo. Por eso Yeshua y los discípulos recalcaron tantas veces que Él es el ministro del nuevo pacto, el pacto de amor. Yo derramaré sobre ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Escribiré las leyes en vuestro corazón, en vuestra mente. El pacto del amor de Yeshua. Ahora pueden venir los de raíces hebreas diciendo: hermano, ¿usted qué está diciendo? Hay que cumplir la Torá. La Torá son 613 mandamientos que variaron o cambiaron con la llegada de Yeshua. Cuando le preguntaban a Yeshua cuál es el mandamiento más importante, él decía: amar al Padre y amar al prójimo. Quien cumple con la ley del amor cumple toda la Torá, porque el principio de la Torá es el amor. Hoy en día los de raíces hebreas dicen: no, hay que cumplir Torá, los 613 mandamientos. Cosas que ni siquiera se pueden cumplir en este momento porque estamos desprovistos del contexto del pueblo de Israel. ¿Cómo vas a celebrar una fiesta si no la puedes celebrar? ¿Cómo vas a guardar algo si no lo puedes hacer? Pero lo que sí puedes hacer es amar al prójimo. Eso lo puedes hacer en cualquier época del año, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, en cualquier país del mundo. Analiza el mensaje de Yeshua, que es amor a los demás. No tengas odio, no tengas rencor, no guardes envidia, no codicies lo que tiene el prójimo. Ama, simplemente ama a los demás, perdónales, abrázales, dales ánimo, ayúdales cuanto puedas, ponte al servicio de los demás.
Pero si tú me dices que hay que dar los diezmos porque viene una maldición sobre ti, estás totalmente equivocado porque desdibujas la figura del Padre. Yo no me imagino al Padre con la calculadora ya, restando y multiplicando si realmente le estás dando lo que le pertenece. Qué poco conocen a nuestro Padre. Hay que estudiar, hay que analizar, hay que investigar. Desgraciadamente el cristianismo se alejó del contexto hebreo y manipuló la verdad de los diezmos para su beneficio. Hace poco me contaba un amigo y me decía que su hermano, que es pastor de una iglesia adventista, había construido una casa gigante allá en un sector exclusivo en una ciudad. Una persona que no ha trabajado, que no ha hecho nada más en la vida más que ser pastor. ¿Y cómo es que de un momento a otro construye semejante casa tan grande? Y puedo citar cientos de casos como este. Así que es el momento de despertar. Salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia, de esa confusión a la que nos han tenido sometidos. Y vamos a escuchar a Yeshua, que es el maestro, es el rabino, es la verdad y la luz. Vamos a escucharlo a Él, qué es lo que Él tiene para decirnos. Así que nuestro Padre les bendiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros y un fuerte abrazo. Compartan este video con gente que esté estudiando la Biblia, gente que esté interesada en la parte espiritual. El maestro dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Así que quien sea su oveja sentirá el llamado, sentirá que este es el lugar. Nuestro Padre les bendiga. Toda Rabá. Gracias a todos. Una bendición para todos. Y que la alajá del Padre esté sobre todos ustedes.